noches, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Consensuando. Inmenso placer llegar hasta todos sus hogares con este espacio de televisión que, como siempre, tenemos la intención de llevar a todos ustedes un interesante programa con los principales temas de interés para toda República Dominicana. Sus anfitriones, Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión, como siempre, les damos la más cordial bienvenida al programa. Tabaré, ¿cómo te sientes? Bienvenido. Saludos Medrano, saludos a los amigos televidentes, como siempre un honor, un placer, un privilegio tener esta oportunidad de ser partícipes de este proyecto comunicacional Consensuando, con más de una década edificando, informando e instruyendo al pueblo dominicano sobre los temas importantes que ocurren no solamente en el país, sino también en el ámbito internacional. Y antes de iniciar con la parte puntual de nuestro programa de esta noche, queremos ofertar desde aquí nuestras condolencias al presidente Hipólito Mejía y a toda la familia Mejía Domínguez por el fallecimiento de esa distinguida dama, doña Rosa Gómez de Mejía, que de una forma sorpresiva ha perdido la vida aparentemente a través de un infarto. Ha sido una persona que, no obstante los vínculos que tiene con su esposo, expresidente de la República, ex ministro de Agricultura y político de larga data, asimismo como madre de la alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, siempre fue una persona con un perfil bajo, una persona con un carácter humilde, una persona que se dio a querer y muchos dicen incluso que se constituyó como una especie de paradigma en cuanto a las primeras damas. Una persona que no acumuló en la sociedad dominicana tasa de rechazo y que hoy tenemos que lamentar su desafortunada partida, Medrano. Así es, Tabaré, las manifestaciones de condolencia, de dolor hacia el fallecimiento de doña Rosa, pues es una muestra de que había y existe todavía una opinión en sentido general pues muy favorable hacia esta dama, a pesar de que estuvo al lado de un hombre que se ha dedicado a la política, y todos sabemos los distintos las manifestaciones de diferencia que genera el accionar político. Más sin embargo, ella supo durante toda su vida ser una especie de equilibrio entre la conformación de esa gran familia y la práctica política, además el ejercicio empresarial que realizan parte de los hijos de ese matrimonio importante. Pues vimos cómo desde el presidente de la República, Luis Abinader, las principales figuras, principales líderes del país, el expresidente Danilo Medina, lo propio con el expresidente Leonel Fernández, el Hipólito, Miguel Vargas Maldonado, desde el Partido Reformista, o sea, toda la clase política, social y empresarial de República Dominicana se volcó en solidaridad hacia Hipólito Mejía, y entendemos que es bastante merecido eso y más hacia el reconocimiento de todo lo que aportó la señora Rosa Gómez de Mejía hacia la sociedad dominicana. Así que desde el programa también, Tabaré, externamos esas muestras de solidaridad, de condolencia hacia el expresidente de la República, Hipólito Mejía, hacia Carolina Mejía y toda la familia que deberá en lo adelante saber sobrellevar la ausencia y la falta de doña Rosa en ese hogar que tan importante era para todos ellos. Tabaré también esta semana pues concluye con acontecimientos informativos importantes, y nosotros vamos a concentrar el programa en el día de hoy sobre un tema que ha prácticamente concluido la semana pues con posiciones de carácter distintas entre las autoridades del gobierno central y los distintos sectores de la clase política. Es esa iniciativa de ley que ha sometido el Poder Ejecutivo hacia el Congreso Nacional en procura de colocar exenciones arancelarias a alrededor de unos 67 productos que conforman la canasta básica familiar. Esto es una respuesta del Ejecutivo para hacer frente a las alzas que han experimentado los productos de consumo masivo, fruto de la inflación, del efecto generado por la guerra en Ucrania, también por los efectos generados por la pandemia y
desde el Partido de la Liberación Dominicana ha habido una respuesta de oposición hacia esa iniciativa de ley. Para eso vamos a tener en la noche de hoy al presidente de la Comisión Permanente de Agricultura de la Cámara de Diputados, el diputado Rafael Abel Lora, representante de la provincia de Montecristi por el Partido de la Liberación Dominicana, quien también es un conocedor, ¿no?, del sector agropecuario nacional, y con él estaremos hablando de esa iniciativa de ley y también estaremos conociendo de manera especial sobre el sector agropecuario nacional. Así que buenas noches, don Rafael, bienvenido. Buenas noches, Medrano, buenas noches, Tabaré, y buenas noches a todo el pueblo dominicano y en especial a nuestros productores nacionales, en quienes descansa la alimentación del país y la fuerza laboral más importante, que es la fuerza laboral que representa el sector agropecuario. Diputado, se ha conocido que la comisión especial que ha estudiado esta iniciativa de ley pues ya tiene un informe favorable para presentarlo ante el Pleno en la semana entrante. Aún no se ha llevado a discusión en el Pleno. Conocer su opinión, porque el Partido de la Liberación Dominicana ha manifestado rechazo, pero también se sabe que los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo no han firmado el informe que emitió esta comisión especial. Bueno, nosotros vamos a presentar un informe disidente, pero también vamos a elaborar, o estamos elaborando, es la intención del Partido de la Liberación Dominicana, un anteproyecto de ley que satisfaga realmente a todo el pueblo dominicano, tanto a los productores como a la clase consumidora. Porque el proyecto de ley que sometió el Ejecutivo lo que hace es eliminar al productor nacional e incentivar a la producción extranjera. Y en eso lo que trae es pobreza al país, porque arruinaríamos el sector agropecuario, por ejemplo el sector avícola es un sector muy sensible, que no es competitivo con Brasil, porque Brasil es el mayor productor del mundo de pollo, y ellos no solamente tienen todos los productos que tienen que ver con el desarrollo de la industria avícola, sino que tienen un incentivo a las exportaciones que no permite que ningún país sea competitivo. Ellos tienen un dumping, y eso está demostrado con el gobierno chino. Ellos penetraron en China y China tuvo que llevarlo al Tribunal Internacional, a la OMC, porque realmente en 3 años ya habían tomado el 50% del mercado chino, un mercado de 1.300 millones de habitantes. O sea que de permitir que Brasil traiga apoyo a República Dominicana, ese sector antes de los 3 meses desaparece. Diputado, ¿cómo se puede concebir que ciertamente tiene el Estado Dominicano, en este caso el gobierno, la intención de hacerle frente a una situación de crisis que tenemos? ¿Cómo se puede concebir que la idea sea entonces afectar al sector productivo? O sea, es algo como que no se pudiera explicar desde el punto de vista lógico. La incapacidad del Ministerio de Agricultura es inaudito. Cuando llegaron ahí en el 2020, lo primero que hicieron fue destruir el sector productivo, eliminar 825 técnicos de un golpe, técnicos que tenían experiencia, que el Estado había invertido una gran suma de dinero en su formación y que permitieron que en los últimos 16 años la producción agropecuaria fuera en ascenso y con planes concretos que permitían una rentabilidad para el productor y bajos precios para el consumidor. Al destruir ese aparato técnico, estas son las consecuencias, que el país ha ido reduciendo su canasta básica
porque la producción ha ido en disminución, alrededor de 45 productos que en el 2020 arrojaron que iban en ascenso, hoy en el 22 han decrecido. Tanto así que el país en el 2021 sus importaciones crecieron en más de 900 millones de pesos, casi 1.000 millones de pesos aumentaron las importaciones. ¿Por qué? Porque decreció la producción nacional. Por no haber planes concretos de producir y de llevar a nuestros productores a un estado de rentabilidad y de producción, de reducción de pobreza. Y eso nos preocupa, y nos preocupa más con este proyecto que nosotros no solamente vamos a hacer un informe disidente, sino que vamos a presentar una alternativa, un proyecto de ley que pueda satisfacer las necesidades nacionales, que la canasta se reduzca, pero que el productor se fortalezca. Porque si se produce con los estándares necesarios de que no se pueda encarecer el producto final, pero que haya rentabilidad para el productor, porque eso es lo que hace que tengamos un país próspero, un país con una soberanía alimentaria que hoy en día, con tantas dificultades internacionales, no podemos poner en peligro. Ningún país, su alimentación puede entregársela a otro país. Mire lo que pasa en Venezuela. Nosotros tuvimos una pandemia en el 2020 y no tuvimos problema de suministro de alimentos porque el campo estaba en competitividad, empoderado para producir y satisfacer las necesidades nacionales. Diputado, quiero que nos detengamos antes de seguir avanzando para no perder el tino del tema. Usted ha dicho que en el año 2021 se importaron en el país, se importó cerca de 900 millones adicionales. Me gustaría que usted me dijera dos cosas. 900 millones adicionales con respecto a qué año. Al 2020. Al okay. 2020, en plena pandemia, aquí uno hubo que traer alimentos. Okay, entonces, y esos son informes del Banco Central. En el año, sí, ¿cuál es la diferencia que habría, por ejemplo, lo que se importó en el 2021 con respecto a lo que se importó en el 2019, que es el último año de funcionamiento común y normal antes de la pandemia? Bueno, yo le puse 2020 porque tuvimos un año de pandemia, pero en el 19 se importó todavía menos. ¿Se importó menos que el 20? Menos que en el 20, menos. Ok. Y entonces la otra cosa que yo quería preguntarle, realmente nos sorprende un poco ese diagnóstico que usted hace en función de que el presidente de la República apenas su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero presenta una realidad distinta, incluso habla de cifras récord, por ejemplo, en un rubro tan importante como el arroz. Al mismo tiempo también ha dicho que los préstamos que se le han otorgado a bajo porcentaje y en un momento también incluso a tasa cero, el sector más privilegiado fue el sector agrícola. Esto no es así. ¿Usted desmiente al presidente? El presidente no dijo toda la verdad, porque realmente, por ejemplo, el sector arrocero tuvo una cosecha récord realmente, pero nunca en la vida, y así está en el portal del Ministerio de Agricultura hasta el mes de octubre, nunca en la vida en este país se habían traído 37.000 toneladas de arroz. Y ese son datos del Ministerio de Agricultura, que se importaron 37.000 toneladas de arroz. Y por eso, cuando llegó la cosecha, que comienza realmente en marzo, en la línea noroeste, encontramos que las factorías estaban todas llenas porque se trajeron alrededor de unos 900.000 quintales de arroz. Prácticamente, que nunca en la vida se habían traído, porque siempre se traen de 19.900 o menos.
nunca más de ahí. Ahora se trajo el doble. Y esas importaciones entonces están perjudicando hacia la baja y están haciendo que queden excedentes a los productores del país. Bueno, no hay excedente. Lo que hay es desincentivo a la producción. Hoy mismo tenemos una cosecha en recolección donde los productores, con el precio que tiene el arroz hoy y el subsidio que otorgó el gobierno, tenemos arroz. Pero la próxima cosecha no sabemos cómo la vamos a hacer, porque los costos de producción se han elevado de una forma exorbitante. Y si no hay una relación de equilibrio entre el consumidor y el productor, la capacidad de producir se pierde. O sea, necesitamos que la producción nacional sea rentable y que la canasta familiar realmente sea asequible. Esas son las obligaciones del gobierno dominicano. Bueno, nosotros vamos a seguir con esta conversación con el diputado Rafael Abel Lora, representante por la provincia de Montecristi. Vamos a una pausa comercial. En tan solo segundos regresamos con más informaciones en este su espacio consensual. Orgánico Guayacanes es un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que iban a traer el proyecto a la comunidad, y yo dije, ay, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante, porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida con nuestro señor presidente y con Supérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde nuestra llegada al Ministerio de Educación, asumimos la firme decisión de garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la educación sin más limitaciones que le imponen sus competencias, sus actitudes y su dedicación. Por eso, quiero reiterar el compromiso de nuestro ministerio con garantizar a los adultos y a las personas jóvenes también que por diferentes motivos y causas no pudieron completar sus estudios primarios y secundarios, garantizarles una oportunidad para que puedan hacerlo con calidad. La Cámara de Diputados desarrolló una ardua y productiva semana de labor, estudiando y aprobando iniciativas de vital importancia para el progreso del país. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, ratificó el compromiso de la institución con los sectores productivos para garantizar la seguridad alimentaria del país, sobre todo en estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo.
Lo hizo tras una visita de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios para analizar un anteproyecto de ley de desarrollo agroindustrial. Los diputados aprobaron un proyecto de ley que busca regular la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, que entre otras cosas prohíbe que la administración saliente realice actos que comprometan la entrante y ceder gratuitamente bienes del Estado. Con una votación unánime fue elegida y juramentada Marta de Jesús Collado Osoria para llenar la vacante de su esposo fallecido, diputado José Francisco López Chávez. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Gracias por continuar con su programa Consensuando y reiterando que contamos con la presencia del diputado Rafael Abel Lora, diputado por la provincia Montecristi. Correcto. Así es. Rafael, en el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo que establece las exenciones a la importación de productos del origen agropecuario, usted ha hecho mención del arroz y ha hecho mención de los pollos. No, el arroz no está. Los pollos sí. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son esos productos que se estarían permitiendo su importación? ¿Y cuáles de esos productos el país puede abastecer de manera suficiente para que pueda llegar a la canasta o a las mesas de los dominicanos? Mira, nosotros tenemos una industria avícola fuerte, productiva, que está en capacidad de abastecer todo el mercado nacional. Y así lo hizo en plena pandemia, porque tiene capacidad instalada. Ahora mismo ellos están colocando en el mercado alrededor de 20 a 21 millones de pollos, pero eso puede llegar hasta 25 o 27 millones. O sea que es asunto de el Estado dominicano, el gobierno dominicano, acercarse alrededor de 1.200 productores de pollo, que es la Asociación Nacional de Productores de Huevo y Pollo, que es la ADA, y tener un conversatorio con ellos que permita que el pollo pueda bajar de precio. Y hay forma de cómo hacer eso. Pero cuando se incentiva el mercado internacional tenemos dos riesgos. Número uno, que la industria nacional desaparezca. Y número dos, que vengan enfermedades que no tenemos en República Dominicana. Por ejemplo, sabemos que hay brotes de gripe aviar, un brote enorme en los Estados Unidos y en Europa. En los Estados Unidos hay alrededor de más de 40 brotes en más de 15 estados. Que esa es una fecha, es algo que yo le estoy manifestando de hace una semana. Puede que esos brotes se hayan diseminado más, que hayan más de ahí. Entonces, eso es peligroso cuando tenemos una industria que el año pasado generó el 1% del Producto Nacional Bruto, alrededor de 900 millones de pesos, de dólares, y que ha costado alrededor de 23.000 millones de pesos tener esa industria. Pero no solamente eso, tiene una fuerza laboral de forma directa de más de 20.000 personas, que si arruinamos ese sector productivo irían a la calle y de manera informal tienen más de 30.000 empleados. Entonces, hay que ser cuidadosos y buscar la manera de cómo podamos consensuar con los productores y los consumidores ante la grave crisis que está viviendo el mundo,
y que nosotros podamos salir fortalecidos. Por ejemplo, el gobierno de Guatemala lo que hizo fue, en vez de abrir las importaciones, lo que hizo fue incentivar su sector productivo de manera que el consumidor no fuera afectado. Yo creo que esa es la política correcta. Cuando nosotros incentivamos las importaciones, lo que hacemos es que vamos en detrimento del productor nacional y del consumidor. Porque son gente que te van a colocar productos, países, potencias económicas, y cuando perdamos la industria nacional, entonces aumentan los precios y no gana el país. Pero el gobierno ha dicho y ha informado que ha habido incluso, y retomo lo que dijo Tabaré, préstamos a tasa cero, también que se ha dado un subsidio para los fertilizantes, o sea, como manera de incentivar la producción. Mira, ¿cuál ha sido el efecto de lo de la tasa cero, por ejemplo? Por ejemplo, el sector tabaco, que el presidente de la República se refirió en su discurso como la panacea del mundo. Pero resulta que le prestaron a los comercializadores y a los importadores 1.000 millones de pesos a tasa cero. Y a los productores, para que produzcan tabaco en el país, le prestaron, y eso está en el portal del Banco Agrícola. Yo todo lo que digo lo cojo de lo que pone el sector oficial. Le prestaron 99 millones. Entonces, ¿de qué tabaco dominicano estamos hablando? Si lo que lo estamos trayendo es del extranjero. No hay no estamos produciendo nada. Pero una pregunta, perdón, ¿con qué propósito se importa tabaco? ¿Para consumo o para procesar aquí en el país? Para procesar. Pero ¿qué sucede? Nosotros lo que tenemos es que producir ese tabaco para que se procese. Y estamos aptos para eso, pero tiene que haber un incentivo a la producción, al productor. No, con dinero y asistencia técnica. Pero los técnicos se cancelaron todo. Tabaré sabe, que es de La Vega, que la Unión Europea prohibió que entren vegetales de República Dominicana. Y eso ha sucedido porque los técnicos que tenían que ver con la asistencia a esos productores fueron eliminados. Y cuando llegó con residuos de pesticidas a Europa, perdimos ese mercado. Y ahora, ¿cómo no hacemos para recuperar ese mercado? Porque ese mercado lo toma otro de una vez. Entonces, el presidente dijo que habíamos duplicado la producción de vegetales. No es verdad. No sé por qué. Los datos que deben darle al presidente, que sean reales, le distorsionan esos números, y entonces el presidente no dice toda la verdad. Diputado, pero entonces, esa cifra que presentó el presidente en el discurso, usted dice que están siendo contradichas con estadísticas del mismo gobierno. Del mismo gobierno, porque el gobierno, todo lo que yo le he dicho lo tomo de la página del Ministerio de Agricultura y del Banco Central. Entonces, usted no entiende que en un momento como el actual, donde todos los commodities, el precio del petróleo está subiendo de una forma acelerada, de una forma exponencial, ¿usted no entiende que sería someter al consumidor dominicano al desamparo si de manera coyuntural no se aprueban esas importaciones? Es que el consumidor lo que necesita es que se produzca en el país. Eso es lo que necesita el consumidor, que le llegue un producto fresco y que ese dinero de las importaciones, que lo van a manejar 2 o 3 personas, se disemine en toda la economía nacional para que haya riqueza, para que el productor, su familia y su provincia se mueva el dinero. Es que poniéndole el mercado nacional a 3 personas o a 2 o a 1, para que los bolsillos de ese señor aumenten, no creo que contribuya en nada al crecimiento y al mejoramiento económico de todo el país. Mire, diputado, usted dijo que el PLD va a presentar un informe disidente. Y vamos a presentar un proyecto de ley también. Exacto. ¿Algunos avances de ese proyecto que usted entienda que pueda contener de ese proyecto que va a someter? Bueno, el lunes lo tendríamos ya listo.
o martes para proponerlo al Congreso, donde lo que buscamos es que no se afecte la industria nacional. Todos los reportes que llegaron al Congreso de la Asociación de Industria pidiendo que no se haga eso, que va a traer problemas al productor nacional, a la industria nacional. Por ejemplo, se va a exonerar de impuestos todos los enlatados, pero nosotros tenemos 3 fábricas de producción nacional que empacan esos productos, como es La Linda y la misma Famosa. Entonces, la empleomanía, por ejemplo, están exonerando de impuestos las pastas alimenticias, pero ¿cuántas industrias tenemos aquí para producir pastas alimenticias? ¿Qué vamos a hacer cuando se pueda abrir al mercado nacional todas esas importaciones? ¿Qué vamos a hacer con esa industria? ¿La vamos a cerrar? ¿Vamos a tirar a esos empleados a la calle? Hay que buscarle la forma. El gobierno tiene que sentarse con el sector productivo a consensuar la forma de que el país en términos económicos crezca, no que decrezca. Bueno. Y que no se afecte ni al sector productivo, que después que quiebre, el recuperarlo es prácticamente imposible, porque un país sin soberanía alimentaria es un país con grandes problemas de alimentación. Mire el espejo de Venezuela, que a pesar de ser un país rico, han tenido que emigrar del país alrededor de 7 millones de venezolanos, porque no encuentran qué comer, porque no es fácil el establecer un mecanismo de producción en el campo vigoroso que satisfaga las necesidades nacionales. Vamos a seguir con esta conversación, vamos a una nueva pausa, pero le quiero dejar en el aire la siguiente pregunta. Ha generado mucha controversia la aprobación reciente en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, de un proyecto de ley que crea el Instituto Nacional del Coco. Entonces queremos conocer la opinión del diputado Rafael Abel Lora, presidente de la Comisión de Agricultura, sobre la creación de ese instituto, pero será después de estos comerciales. La Cámara de Diputados desarrolló una ardua y productiva semana de labor, estudiando y aprobando iniciativas de vital importancia para el progreso del país. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, ratificó el compromiso de la institución con los sectores productivos para garantizar la seguridad alimentaria del país, sobre todo en estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo. Lo hizo tras una visita de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios para analizar un anteproyecto de ley de desarrollo agroindustrial. Los diputados aprobaron un proyecto de ley que busca regular la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, que entre otras cosas prohíbe que la administración saliente realice actos que comprometan la entrante y ceder gratuitamente bienes del Estado. Con una votación unánime fue elegida y juramentada Marta de Jesús Collado Osoria para llenar la vacante de su esposo fallecido, diputado José Francisco López Chávez. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera.
Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Estamos de vuelta en Consensuando y continuamos con esta interesante entrevista en esta noche de hoy. Antes de la pausa, dejamos en el aire la pregunta al diputado sobre su opinión con relación a la creación del Instituto Nacional del Coco. Rafael, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, yo estoy en contra de los institutos, porque nosotros tenemos un Ministerio de Agricultura que tenemos que fortalecerlo todos los días más, y que debe tener la capacidad de tener departamentos que pueda relanzar no solamente el coco, todos los cultivos, y darle seguimiento, y que los criterios técnicos y los presupuestos que demandan la atención a ese producto, la planificación necesaria de qué debemos alcanzar, sea dirigido por el Ministerio de Agricultura, el Departamento de Planificación. Lo que pasa es que la falta de planificación ha hecho que se elaboren, que demos al traste con el decrecimiento de la producción. Y el coco es uno de esos productos que está demandando el país, que el año pasado se trajeron alrededor de 50 millones de pesos en coco, exportado de Guyana, de las islas, y hay gente que dicen que viene coco hasta de Vietnam. Yo lo encuentro un poco lejos, pero sé que de las islas adyacentes a República Dominicana y de Guyana y hasta de Ecuador ha llegado coco al país. Y nosotros, a pesar de que somos una media isla, tenemos todas las condiciones y la tierra necesaria para no tener que traer coco del extranjero. Es cuestión de que el Ministerio de Agricultura planifique y pueda desarrollar un programa que nosotros en 3 o 4 años no tengamos que traer un solo coco del extranjero, porque eso es lo que pretendemos, que haya un desarrollo agropecuario y que el país sea autosuficiente, porque mientras menos importemos, tendremos más posibilidades de exportar y de producir riqueza. Diputado, las importaciones lo que traen es pobreza al país. Diputado, aprovechando también su presencia aquí, ya en su condición de diputado a nivel general, que tiene que manejar todos los temas importantes del país y los temas del Congreso, ¿qué posición de manera personal usted tiene con respecto a la expectativa y la necesidad que se ha creado de hacer reformas a la Ley de Seguridad Social, en razón de que la labor que han ejecutado las AFP no han sido de la mayor conveniencia de los dominicanos? Y ahí está, por ejemplo, el caso de hace unos meses, donde de una forma prácticamente inexplicable, pues se le ha reducido el saldo a todos los afiliados. ¿Qué posición usted tiene y cuáles iniciativas se están tomando para corregir esa situación? Bueno, yo considero que esa ley, que es una ley
nefasta para el país. Debe ser una ley que no debe ser seguridad social solamente, debe ser seguridad, trabajo, salud y que socialmente llene las expectativas que espera el pueblo dominicano. Así que yo creo que debe ser mejor estructurada y que los beneficios realmente le puedan llegar al pueblo, porque ahora las AFP son las que se llevan, se llenan el bolsillo y el pueblo dominicano no tiene ninguna seguridad. ¿Estaría el bloque del Partido de la Liberación Dominicana en la disposición de interpelar a esas AFP para que se presenten al Congreso a explicar esa reducción que ha tenido en el saldo de cada uno de los afiliados? Claro que sí, pero nosotros estamos en minoría y el partido oficial no va a aprobar esas cosas porque no ha encaminado ninguna iniciativa de que eso pueda realmente suceder. Pero nosotros entendemos que es una ley imperfecta, una ley perjudicial hacia el pueblo dominicano y que se hace necesario que el pueblo se levante y coja la calle para que realmente eso pueda reformarse de manera que pueda brindar satisfacción al pueblo dominicano. De lo contrario, no se va a poder conseguir nada. También en cuanto a lo que tiene que ver con la parte política, ya quisiéramos cuestionarle. El Partido de la Liberación Dominicana le ha hecho el planteamiento a la Junta Central Electoral de que supervise y que sirva de árbitro a un proceso interno ad hoc que ellos han diseñado, que sería celebrado con anticipación con la apertura de la precampaña. La Junta Central Electoral ha decidido que eso se encuentra al margen de la ley y que no va a participar. ¿Qué posición usted entiende que debe asumir el PLD con relación a ese caso? Mire, es una barbaridad que la Junta determine, porque la Junta fue creada para eso, para supervisar los partidos. Pero el Partido de la Liberación Dominicana está en la competencia de hacer su proceso. Nosotros lo vamos a hacer con la Junta y sin la Junta, porque necesitamos que el 17 de octubre el pueblo dominicano tenga un candidato definido del Partido de la Liberación Dominicana, y yo como diputado y representante de Abel Martínez en el sector agropecuario, considero que el candidato a vencer, porque así lo quiere la mayoría del pueblo dominicano, es Abel Martínez Durán, el próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y con él ganaremos las elecciones en el 24, porque el pueblo dominicano así ya lo considera. Esta gente no puede seguir gobernando. ¿No se expone el PLD a ser sancionado por la Junta Central Electoral con la celebración de ese proceso? Bueno, no, porque nosotros lo que vamos a hacer es una consulta. Consultarle al pueblo dominicano qué candidato de su preferencia ellos consideran deben tener. Una consulta. Después, la confirmación lo haremos con el plazo que la Junta considere. Y en eso, este sistema democrático lo permite. No hay por qué sancionar. Su posición a ver al respecto y las iniciativas del Poder Ejecutivo de una eventual reforma a la Constitución para establecerles garras al Ministerio Público, llamado Ministerio Público Independiente. Bueno, independiente no es, porque no tiene presupuesto, y nadie que dependa de lo que necesite tenga que pedirlo al Poder Ejecutivo es independiente. Independiente, y eso lo define eso. Si usted no tiene presupuesto para desenvolverse, que tiene que depender de otro, que usted le pida y le ceda, usted no tiene cómo operar. Y si queremos tener un régimen de justicia eficaz y eficiente, necesitamos
que ese Ministerio de Justicia sea independiente en términos económicos, no que se lo otorgue el Poder Ejecutivo. Y la otra pregunta que usted decía. Sí, su posición sobre la propuesta de reforma de la Constitución en sentido general. Un país ahora mismo donde tiene graves problemas la sociedad, no hay por qué someterlo a más problemas de discusión. Aquí lo que hay que resolverle al pueblo dominicano es que se está cayendo muerto, que hay hambre y que la gente no tiene cómo desenvolverse. Combustible con un precio incierto que no sabemos nunca si bajará o subirá, con problemas de alimentación grave y de producción. Lo que hay que enfocarse es en los problemas de producción nacional y de fortalecer ese aparato productivo que es la que crea sosiego y satisfacción a todo el pueblo. Bueno, Tabaré. Sí. Usted, es un tema realmente que se ha tocado de forma prácticamente excesiva, de manera desafortunada, pero ¿tendremos código penal en esta oportunidad? Claro que diputado? Sí. El presidente Pacheco está comprometido con el pueblo dominicano y ha hecho grandes esfuerzos para que el código sea aprobado. Lo que pasa es que las cosas no son tan fáciles. No son tan fáciles cuando usted tiene que consensuar con toda la sociedad en general y llegar a términos de que no lesione a nadie. Y no hay por qué apresurar las cosas, pero yo le aseguro que el presidente de la Cámara de Diputados ha hecho grandes esfuerzos para que lo tuviéramos en la legislación pasada y no tenemos duda que en esta lo vamos a conseguir, porque es un hombre con grande sabiduría y grandes capacidades de trabajo. ¿Y la ley de extinción de dominio, cuál es el ánimo? También estamos en ánimo de que se apruebe, pero hay que consensuarlo con todos los sectores, que nadie se sienta afectado. Bueno, realmente hay una serie de iniciativas también que existen de cara a las propuestas que ha hecho el Poder Ejecutivo en el Consejo Económico y Social. Ahí está, por ejemplo, la modificación a la ley de partidos, la ley electoral, que otras personas dicen que debemos hacer un código electoral. ¿Qué posición tiene el Partido de la Liberación Dominicana con respecto a ese tema? No puedo hablarle por el Partido de la Liberación Dominicana, pero sí puedo hablarle en términos de Rafael Abel. Personalmente, aquí hay que hacer un código electoral que agrupe todas las agrupaciones políticas y los procesos electorales, que no sean leyes independientes y que vayan en consonancia con la Constitución para que no tenga tropiezo. Bueno, diputado, nosotros queremos agradecer la presencia en esta noche en el programa, enviarle un saludo a su gente de Montecristi, que sabemos que es una población muy acogedora, muy buena. Le hemos visitado en diversas ocasiones y también aprovechar para que usted envíe un saludo a su comunidad. Bueno, yo a mi comunidad le digo que lo estamos representando dignamente y que lo queremos es una provincia próspera que depende fundamentalmente de la agricultura y que podamos tener un aparato productivo que le lleve satisfacción a todo el pueblo dominicano y que permita que mi provincia y el país se desarrollen. Bueno, nada, también de nuestra parte agradecer su presencia, la gentileza que usted ha tenido de concedernos esta entrevista, y a todos ustedes les invitamos que no se pierdan su próximo programa Consensuando. Hasta pronto.